Como decíamos al principio, este miércoles es el lanzamiento del diálogo social propuesto por el Poder Ejecutivo para trabajar en 4 ejes prioritarios: protección a la infancia, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la protección a los trabajadores activos y pasivos y las jubilaciones. Esta instancia de diálogo tenía prevista la representación del gobierno, partidos políticos y organizaciones sociales. Sin embargo, se conoció este lunes que los partidos Nacional Colorado, Independiente e Identidad Soberana decidieron retirarse del diálogo por entender que hay una subrepresentación. Así que para hablar sobre esto recibimos a la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Graciela, bienvenida. Muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por atendernos. Lamento no estar ahí, pero bueno. No pasa nada. Estamos en sesión. No pasa nada. Sí. Primero que nada, Graciela, quería comenzar porque el 13 de mayo el Poder Ejecutivo le había presentado al Partido Nacional la hoja de ruta del diálogo social que ya da cuenta de la cantidad de representantes, así que por esos días, ¿ustedes ya habían planteado esta subrepresentación que entienden que tiene el diálogo? Sí, la verdad que para nosotros el tema es que se dialogó mucho, sobre todo la seguridad social, porque todos los temas que están planteados se refieren al concepto amplio de seguridad social. Y nosotros, porque lo banca además o el MIDES o el Banco de Previsión Social, pero en definitiva, el objetivo además, por lo que se ha visto hasta ahora, es la posibilidad de revisar la ley de seguridad social, la ley de jubilaciones y pensiones dentro de la seguridad social. Nosotros ya tuvimos 2 años donde se plantearon todos estos temas. Es un artículo de la ley de urgente consideración que instaló un equipo técnico con representación de todos los partidos políticos. Fueron recibidas todas las organizaciones sociales que así lo solicitaron, casi 2 años. Por el Frente Amplio iba Murro, además de los asesores. Y bueno, salió la ley de seguridad social, después se plebiscitó, se sometió a consulta de la población la ratificó. Y nosotros consideramos que como partido político sí vamos a dialogar con el Poder Ejecutivo. Hasta ahora hemos demostrado que hemos podido dialogar muy bien y colaborar. La caja de profesionales la ley de caja de profesionales es un ejemplo, que hemos trabajado como partidos políticos, en este caso de la coalición republicana, pero no otra vez ir a una mesa de diálogo, porque en realidad lo que el país necesita es que se empiece a gobernar. Entonces, si se nos considera que tenemos que participar, por supuesto, para eso tenemos representación parlamentaria también. Están las comisiones, que fue lo que se hizo con, la rendición de cuentas, por ejemplo, que fue bastante fluida toda la participación nuestra, la vamos a tratar mañana en la sesión del Senado. Entonces, no es así que se gobierna, no es con asambleas que se gobierna. Se gobierna, se mandan proyectos de ley, y los partidos políticos somos la mejor representación en un régimen democrático. Graciela, ¿qué entienden por una representación adecuada de los partidos políticos? Pensando en esto de la subrepresentación que planteaba Álvaro Delgado ayer, presidente del... Claro. Sí, porque las organizaciones sociales no representan a la población, representan a sectores, representan a las personas que se representan a sí mismas. Pero ¿qué son las organizaciones sociales en un régimen democrático republicano representativo? Son corporaciones. Entonces, escuchar a las organizaciones sociales, por supuesto, las vivimos escuchando. Ayer ya estuve en la Comisión de Educación y Cultura 2 horas escuchando a 2 organizaciones sociales, como escuchamos siempre, y tomamos inquietudes, pero después, cuando llegue el momento de tomar decisiones, es a través de los poderes del Estado y, por supuesto, de los partidos políticos, no de las organizaciones sociales, porque yo puedo formar una organización social y decir que represento y puedo llegar a representar a 200 personas, por ejemplo, y entonces voy a participar igual que un partido político. No, en una democracia representativa, republicana, representativa de gobierno, son los partidos políticos los que tienen que emitir sus opiniones. Más cuando recién se instaló el gobierno, empiezan a gobernar. Entonces manden los proyectos que se supone que tienen elaborados, y si no, trabajaremos sobre lo que tengan que elaborarse, y acá funcionan. Yo integro 9 comisiones. Los senadores tenemos varias comisiones de distintos temas, y lo que estamos esperando son los proyectos de ley, porque hasta ahora, aunque a usted le parezca mentira, no ha llegado prácticamente nada, excepto la rendición de cuentas y el presupuesto, y el presupuesto, porque fíjense que estamos desarchivando proyectos de las legislaturas anteriores, porque no tenemos iniciativa del Ejecutivo en prácticamente nada. Yo, que es la 3ª vez que soy legisladora, nunca había una inactividad tan grave como esta.
Entonces, manden los proyectos, vengan a trabajar con donde tenemos representación los partidos políticos. Y a su vez, reitero, nosotros recibimos a las organizaciones sociales, es costumbre de las comisiones parlamentarias. Recibimos a las cátedras, recibimos a los técnicos en distintas áreas, no se trabaja de otra manera. Las asambleas son para regímenes totalitarios. Ahí, en línea con esto, que lo acaba de decir, pero hoy más temprano lo dijo, esto que no se gobierna por asambleas, en esa línea también el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, dijo hoy en Azul FM que de todas formas lo que se llegue en el diálogo social va a tener que pasar por el Parlamento, un poco también como lo que decía. Entonces ahí, consultarte qué actitud va a tomar en particular el Partido Nacional con lo que llegue desde el diálogo social. Ningún problema, lo vamos a tomar como toda iniciativa que llega como anteproyecto o que llega como proyecto si se eleva por el Ejecutivo, porque hay materias, sobre todo en seguridad social y todas las materias que son las hojas de ruta y todos esos discursos muy lindos, pero que en realidad el país necesita que se haga y se termine de hablar, ya venimos hablando de hace 1 año y medio en campaña electoral, es que tenga formato de proyecto de ley y nosotros la trabajemos. Entonces, reitero, yo integro la Comisión de Constitución y Legislación. Llamamos a las cátedras cada vez que tratamos un proyecto de ley, consultamos a los institutos de todas las universidades, o sea, llamamos a la Asociación de Escribanos o nos piden nos piden entrevistas. Así se trabaja, articulando, porque la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son articuladores entre la sociedad y los poderes del Estado. Entonces no se puede venir de asamblea en asamblea. No, ahora hay que gobernar. Entonces manden los proyectos. ¿Quieren cuidados? Ya tuvimos un sistema nacional de cuidados que fue un desastre en los últimos gobiernos del Frente. Nosotros hicimos otra cosa que intentamos empezar a consolidarla cuando gobernamos poco más de 3 años. Bueno, manden un proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Cuidados, que vamos a seguir discutiendo. ¿Qué discursos vamos a seguir haciendo? Estamos todos aburridos de discursos. La verdad es esa, lo que queremos es actuar. Manden un proyecto, que mande el Ejecutivo un proyecto del sistema de cuidados y lo trataremos como corresponde. Miren que se puede ser mucho más ejecutivo en las cámaras de lo que la gente piensa. Es así. Senadora, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y yendo un poco a la repercusión que tuvo esta decisión, dijo que con la teoría de la representación, el Frente Amplio tampoco hubiese participado de la Comisión de Expertos en Seguridad Social que funcionó durante el gobierno del Partido Nacional, particularmente de Luis Lacalle Pou. ¿Qué diferencias hay entre esa comisión y la comisión instalada ahora, la comisión ejecutiva, y la de expertos que se instaló en la administración pasada? Bueno, en primer lugar fue una comisión de expertos que se instaló mediante una ley, porque la ley de urgente consideración fue aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque la gente parece que se olvida de eso. De la misma manera, reitero que fue ratificada por la población porque fue sometida a referéndum. Ahí se instaló un comité de expertos donde fueron representantes de todos los partidos políticos y sus asesores y se recibieron a las organizaciones sociales, como reitero, van a ver ahora en la Comisión de Presupuesto que va a empezar a funcionar dentro de un tiempo, de un poco tiempo van a ver que vienen. Tenemos que dedicar 2 días de la semana a recibir delegaciones. Se escucha, se toman las iniciativas, pero se legisla. Entonces, cuando el país tenía que reformar su sistema de seguridad social, cosa en lo que se refiere a las jubilaciones y a las pensiones, cosas en las que todos estaban de acuerdo, todos los partidos políticos, ¿cómo no se va a instalar un comité de expertos si era modificar una de las leyes fundamentales que además necesita iniciativa del Ejecutivo? Entonces, todo eso que se trabajó, hay versiones taquigráficas, está todo lo que se necesita de insumo para un proyecto, ¿por qué no lo mandan el proyecto? Entre otras cosas. Porque miren que lo que yo les digo es objetivo, si nosotros no hubiéramos desarchivado, tanto oficialismo como oposición, proyectos que quedaron sin sanción en la legislatura pasada, no teníamos trabajo en las comisiones. No teníamos, hay días que tenemos que suspender las sesiones del Senado, porque como en las comisiones se demora más para enviar proyectos y no vienen proyectos del Ejecutivo, tenemos que suspender sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados, supongo que también, pero yo no estoy en la Cámara de Diputados. Hoy, por ejemplo, tuvimos una sesión en la que tratamos solo convenios internacionales y 2 venias de destitución. No había ningún proyecto de ley y estamos al comienzo del gobierno. Entonces, si no presentan ahora, ¿cuándo lo van a presentar?
Entonces, otra vez dialogar sobre qué, por eso sobre cosas que ya sabemos, la pobreza infantil. Hace décadas que el Uruguay está haciendo diagnósticos de la pobreza. Ya sabemos que tenemos pobreza infantil, tenemos cifras endémicas, hemos discutido, los organismos internacionales nos han dicho muchas cosas. ¿Y qué se va a seguir discutiendo? Manden proyectos y vemos qué hacemos. Basta de asambleísmo. El asambleísmo, reitero, es de los regímenes totalitarios. Cosa que a mí no me sorprende Juan Castillo porque él es comunista. En consecuencia, no quiere a la democracia representativa. Más allá que está ocupando un cargo en el gobierno, pero él es defensor de Cuba y de Venezuela. Pero siendo nomás secretario general del Partido Comunista, o lo fue hasta ayer, el Partido Comunista no cree en la democracia representativa. Y no hay que ofenderse. Es así. Yo en mi juventud era de la juventud comunista. Entonces sé muy bien cuál es la doctrina, no creen en la democracia representativa. Entonces, claro, para eso es lo mismo, no es lo mismo. Y además ahora toca que sean gobiernos. ¿Por qué no mandan los proyectos? Y sobre todo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que el periodo pasado votamos decenas de proyectos. A nosotros además nos tocó gobernar en pandemia. Entonces hubo proyectos que los tratamos sobre tablas, porque había que aprobar seguros de trabajo o subsidios especiales, toda la situación que teníamos por la pandemia. Y bueno, sí, llegaban de a 4 o 5 proyectos. Reitero, en muchos casos se votaban en grado urgente porque había que pagar subsidios y subsidios especiales para gente que seguía trabajando pero podía recibir un subsidio. Ahora, todo eso ¿por dónde pasó? Y pasó por el Poder Ejecutivo, que lo mandó al Parlamento, y el Parlamento lo votó. Nosotros, el periodo pasado, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, yo que integro la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, integro también esa comisión, el Ministerio de Trabajo venía una semana sílata también, por distintos proyectos de ley. ¿Y qué pasa? Ahora, no tenemos, estamos recibiendo delegaciones de sindicatos. Así que la realidad, no hay cosa más verdadera que la realidad. Senadora, volviendo un poco a la decisión de que conocimos... ¿No escuché qué? No, que volviendo un poco a la decisión que conocimos ayer, quería consultarle si esta decisión fue tomada en conjunto y en diálogo con el Partido Colorado, y también cómo fue el diálogo con Cabildo Abierto, que finalmente decidió que va a participar. No estoy en el directorio, pero supongo yo que se habrá hablado con Cabildo, no sé, de cualquier manera estas son decisiones que toma cada partido político. La coalición no tiene una institucionalidad formal todavía. Venimos votando juntos desde el periodo anterior, bueno, vamos a ver si seguimos así, quién está dispuesto a seguir integrándola o no, ese es otro problema. Si Cabildo Abierto se integra al diálogo social es un tema de Cabildo Abierto. No es un tema ni del Partido Colorado, ni del Partido Independiente, ni del Partido Nacional. Y a nivel personal, ¿qué valoración hace de esta apertura que está haciendo Cabildo Abierto en algunos temas, de desmarcarse de las decisiones que toman? No sé, yo no tengo derecho a opinar sobre otros partidos. Creo que tienen que ir procesando la derrota y la desarticulación prácticamente total del sector político. Entonces, no se trata solo de buscar culpables, entre comillas, externos. Se trata de hacer una profunda autocrítica, tanto que se le pide al Partido Nacional, sobre por qué perdieron todo el electorado. O sea que de 3 senadores a un montón de diputados, que no me acuerdo exactamente cuántos son, les quedaron 0 senadores y 2 diputados. Entonces yo quería hacer una profunda autocrítica, si fuera de Cabildo Abierto, ¿no? Manini Ríos ya había dicho antes de que se consumara el triunfo del Frente Amplio que en la oposición, digamos, desde la oposición no había una coalición posible o por lo menos ellos no lo entendían así. Se veían venir este tipo de situaciones en las que Cabildo no acompañara al resto de la coalición. Yo no soy comentarista de Manini, con el cual tengo un excelente relacionamiento. He negociado en el periodo pasado muchos proyectos de ley y no he tenido nunca problemas. No soy comentarista de ellos, entienden que no, bueno, muy bien, es un problema de Cabildo. Ahora, volviendo un poco a lo que hablábamos hoy en realidad sobre el diálogo social, ¿qué esperan de este proyecto de ley o lo que salga de este diálogo social que va a terminar en noviembre, que va a empezar ahora en julio y se va a extender a noviembre? Espero nada nuevo en realidad. Yo tengo 71 años, les puedo garantizar que diagnósticos y discusiones sobre distintos temas, sobre todo sociales, he visto y oído todo lo que se puedan imaginar. Y encima, reitero, tenemos organizaciones internacionales que a veces con derecho y otras sin derecho nos dicen lo que tenemos que hacer. Que yo personalmente no estoy de acuerdo porque los uruguayos sabemos lo que tenemos que hacer. Pero bueno, aceptamos recomendaciones, ¿está?
Y nada nuevo. ¿Qué nuevo vamos a discutir? Lo que hay que hacer es hacer. Hay que hacer. Sí, basta de diagnóstico. Es como la educación. ¿Vamos a seguir con diagnósticos? No, ya sabemos que nos está yendo horrible. Tenemos problemas, reitero, de pobreza infantil, sí, tenemos problemas para cuidar a los adultos mayores y a los niños, ¿no? O sea, se está pensando otra vez en un sistema de cuidados, de acuerdo, pero ya está. Incluso tenemos experiencia, yo supongo que algo se habrá aprendido de los errores, tanto oficialismo como oposición, ¿eh? Miren que yo en eso soy bastante sensata en el sentido de contemplar todas las posiciones, pero basta, porque todo este año se va a perder. Porque no se olviden que en noviembre, empieza el receso parlamentario el 15 de diciembre, y después lo que funciona es la comisión permanente, que no puede aprobar proyectos de ley, la comisión permanente. ¿Y qué vamos a funcionar? ¿Con sesiones extraordinarias? Yo no tengo problema, nunca falto. El que entre a mi página, a la página web por mí en el Parlamento, en el Senado, verán que no falto nunca, ni pido licencia, ni me voy de viaje. Pero yo pregunto, en noviembre, el 15 de diciembre, reitero, empieza el receso, y la comisión permanente puede hacer otras cosas, interpelar, llamar a sala, funciona la comisión especial de Dueñas, pero no puede aprobar proyectos de ley. Senadora, quería consultarle también por el proceso, ¿no?, de este diálogo social, porque desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, se había informado que la mayoría de los partidos de la oposición ya había mandado los nombres de los representantes para este espacio que se iba a generar, y que esta decisión cayó por sorpresa. ¿El Partido Nacional también había llegado a esa instancia? Eso no es cierto, al menos el Partido Nacional no es cierto. No es cierto. Nosotros ya dijimos desde el principio que otra vez no íbamos a sentarnos en el tema del diálogo social con la seguridad social. Lo dijimos desde el primer momento. Es más, cuando se trató la ley de estabilización de la caja de profesionales, se formó un comité, un consejo de técnicos, y expresamente se dijo que quedaba fuera de toda mesa de negociación de diálogo social. Y se formó un equipo técnico, porque hay que sentar a los que saben. Porque hablamos todos precioso de todos los temas, pero cuando se trata de sentarse y redactar un proyecto de ley, hay que saber. Y sobre todo cuando se mueven recursos del Estado. Hay que saber cuánto cuesta, saber cómo lo podemos financiar. Es decir, esas cosas solamente lo pueden hacer los técnicos y los legisladores que trabajamos con los técnicos. Entonces, nosotros nunca jamás elevamos ningún nombre de nada, nunca estuvimos de acuerdo con abrir de nuevo el diálogo social, y lo dijimos siempre, me refiero al Partido Nacional. El resto que contesten los demás partidos. Graciela, ya lo último, y retomando lo que decía de pensar acciones concretas justamente para combatir problemas de los que ya hay un diagnóstico, como por ejemplo la pobreza infantil, y una discusión que ha rondado en estos días, principalmente entre académicos, pero ayer llegó ya a senadores, Oscar Andrade y Constanza Moreira, de esta discusión de gravar al 1% más rico con un impuesto para atender la pobreza infantil. ¿Qué opinión tiene de esta discusión? De ninguna manera, yo no soy socialista, yo no le robo a los demás para darle a otros, porque yo no le puedo sacar a la gente que produce que existe la propiedad privada en el Uruguay. Yo tengo la posición del ministro de Economía. El ministro de Economía de este gobierno, Gabriel Odone, dijo públicamente que de ninguna manera, lo repitió el otro día cuando vino acá al Senado, por el tema de la rendición de cuentas, no está en los proyectos ni en las ideas de este equipo económico este impuesto, de ninguna manera. Lo dijo el presidente de la República también. Ahora, si forman parte de un gobierno en disputa, que se hagan cargo. Yo estoy de acuerdo con el equipo económico, y el presidente de la República se mantuvo, sí, que dijo que de ninguna manera se va a ir por ese lado. Entonces, a los que generan la riqueza no parece la mejor solución, ¿no? Yo le pediría a los compañeros y colegas legisladores que proponen esas cosas, que vean qué es lo que pasa en los países, pocos países socialistas que quedan, socialistas entre comillas, que se quedaron con la riqueza, pero los dictadores se quedaron con la riqueza de los demás, y el resto de la población tuvo que emigrar, porque se mueren de hambre literalmente. Ahí sí que hay pobreza y hambre a niveles increíbles. Países que tenían un desarrollo económico muy bueno, como Venezuela en su época, como Cuba en su época, como Nicaragua en su época. Un poco más pobre Nicaragua, pero más o menos tenía una situación tendiente a mejorar.
Así que, no sé si quieren seguir como ejemplo Corea del Norte, yo la verdad que no me quiero parecer a Corea del Norte. Entonces, se acabó, no hay más ejemplos en el mundo. No se puede grabar a los que producen riqueza, porque eso hace espantar a las inversiones y a los inversores, ¿no? Que no tienen por qué ser extranjeros. Hay muchos inversores que son nacionales. Porque ¿quién es rico o deja de ser rico? Están hablando de un patrimonio de $1 millón. ¿Alguien que tenga patrimonio de $1 millón es rico? No tienen la menor idea. Porque cualquier casa que se tenga en el balneario de Montevideo, lo que sea, un auto, lo que sea, eso llega al $1 millón. Porque además el dólar está tan barato que es muy fácil llegar a $1 millón. Claro que la gente que gana 30 o 40 mil pesos por mes le parece una fortuna $1 millón. Para mí me parece una fortuna $1 millón, lo reconozco, pero no para los ricos. Vamos, si vamos a grabar a la gente, y bueno, se esconderán los capitales, se irán los capitales, se irán las empresas. Nosotros acá tenemos, viviendo en Maldonado, gente muy rica argentina que vinieron acá buscando precisamente protección para poder desarrollar sus actividades. Y bueno, se irán. Y si fuera, en este sentido, a mí me queda la duda porque me empezó diciendo que no era una posibilidad, que estaba de acuerdo con O'Donnell y con Orsi, y ahora decía, bueno, $1 millón no es nada, si el tope fuera más alto, el mínimo, ¿usted estaría de acuerdo? No, es un problema de concepto. No, un impuesto es un robo. Es decir, bastante hace el Uruguay. Con ningún impuesto, digamos. No, ningún impuesto es un robo, ya está, no aguantamos más de presión fiscal, pero no aguantamos más los trabajadores de presión fiscal, no aguantamos más, y es sacarnos a los que tenemos para darle a los que presuntamente no tienen. No, lo que hay que crear son las condiciones de trabajo genuinas para los que no tienen puedan, con una buena educación, que para lo cual hay que mejorar la calidad de la educación, que hace años que viene en caída libre, se puedan hacer su propio futuro. Lo que hizo el Uruguay el fin del siglo XIX, cuando vinieron las corrientes migratorias, que no había Ministerio de Desarrollo Social, no había planes sociales, no había nada. Lo que había era una educación pública, gratuita, obligatoria, de muy buena calidad y condiciones genuinas de trabajo. Ahí salió el Uruguay adelante. Graciela. Después nos volvimos proteccionistas, nos volvimos socialdemócratas en decadencia, no tenemos plata, no nos da la plata, sacamos de un lado, ponemos del otro y el país no avanza hace décadas. Porque realmente el problema de fondo que tenemos es el bajo crecimiento económico, que es una constante en el Uruguay. Entonces, bueno, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados que no han sido para nada buenos en ningún gobierno. Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, muchas gracias por estos minutos en Comunidad de la... Un gusto hablar con ustedes, ya saben. Muchas gracias. Muchas gracias.